Hola, mi nombre es Rogelio Rodríguez, soy alumno del Instituto Bíblico Filadelfia, estoy curseando la licenciatura en Teología Bíblica y estamos tomando la materia de Doctrina de la Biblia. El día de hoy nos toca hacer unos poquitos comentarios acerca del panorama general de los grandes temas de la Biblia. Hemos aprendido la importancia de las Escrituras a un nivel personal y a un nivel eclesial, y es importante ponerlo en práctica, pero para eso es importante conocer el panorama de lo que el contenido de lo que las Escrituras o de lo que la Biblia enseña para poder ponerlo en práctica. Durante esta materia estuvimos hablando hicimos una encuesta a las iglesias y era un poquito extraño notar cómo la gente ponía que era importante la Biblia para su vida personal, para la vida de la iglesia, que era importante estudiarla, pero al mismo tiempo era un poquito contradictorio que mencionaban que no le dedicaban o no apartaban tiempo para estudiar las Escrituras. Entonces, tenemos que ser coherentes con nuestra vida, primeramente, reconociendo que es importante la Biblia, pero también tenemos que conocer la Biblia, tenemos que saber de qué se trata para poder llevarlo a cabo. Nuestro maestro Christian Pickup dice lo siguiente: las Escrituras deben de ser nuestra primera fuente de doctrina e inspiración. La verdad bíblica es esencial para nuestras vidas. La iglesia y por extensión, sus miembros necesitan ser alimentados por la palabra de Dios. Cada congregación es el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza del cuerpo. Su palabra es lo que debe de guiar nuestras asambleas, como era en los tiempos de la iglesia primitiva. Entonces tenemos que dejar bien en claro que la Biblia es importante para nuestra vida personal, pero es muy importante para la vida de la iglesia, ya que la iglesia es el cuerpo de Cristo y al mismo tiempo la iglesia es su novia. Entonces no podemos dejar en segundo plano sin conocer las Escrituras, porque esto es importante y es vida para la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, para nuestras iglesias locales. Y quiero resaltar yo el día de hoy cuatro temas, que son importantes para mí sobre este panorama general de la Biblia. Y comenzando número 1 con la revelación de un solo Dios vivo y verdadero. En las Escrituras, uno de los temas principales que encontraremos es sobre un Dios vivo y verdadero. Y esto lo vemos en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Notemos cómo en Génesis 1 no se enfoca la Biblia en querer dar evidencias para que la gente entienda que hay un Dios, sino que desde un principio Dios se presenta como un Dios creador que está vivo y que da vida a las demás cosas. La doctrina cristiana sobre un solo Dios vivo y verdadero es esencial para la Biblia. El Dios de la Biblia es distinto a todos los otros dioses de las demás religiones. La revelación de un solo Dios vivo y verdadero encontramos en Génesis, nuestro Dios en el principio vivo, cuando no había vida en ningún otro lugar. Entonces es importante resaltar que la Biblia enseña claramente que solamente hay un Dios y es diferente a los otros dioses de las otras religiones, ya que como los salmos dicen que los otros dioses tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan, tienen oídos pero no escuchan. Nuestro Dios está vivo y es creador de todo lo que existe a nuestro alrededor. Grudem dice lo siguiente: si estamos convencidos de que la Biblia es verdad, entonces sabemos por la Biblia no solo que Dios existe, sino también mucho más sobre su naturaleza y sus acciones. Entonces, en la Biblia no solamente por la Biblia creemos que hay un solo Dios, sino que también por medio de la Biblia conocemos las cualidades, los atributos de ese Dios, los caracteres de ese Dios único y verdadero. El segundo tema que yo quiero mencionar, que es importante resaltar, es sobre el pecado en su relación con el mundo espiritual y material. El maestro Pickup dice lo siguiente: el Dios Santo hizo su creación sin la mancha del pecado, pero cuando el pecado entró al mundo, no solo afectó a los seres humanos, sino a toda la tierra, porque la muerte, el sufrimiento, el dolor y la frustración impactó a toda la creación.
Los seres humanos ahora no pueden caminar en plena relación con Él. Toda criatura ahora tiene que luchar contra la entropía para sobrevivir. ¿Qué nos dice esta pequeña cita? Número uno, entendemos que Dios hizo su creación sin error, sin pecado, sin mancha, y que Dios no es creador del pecado, sino que por el pecado de Adán y Eva es que ahora todo el mundo fue corrompido por este pecado, y que ahora el ser humano tiene que luchar con las consecuencias de su maldad. Tiene que luchar con las consecuencias de la muerte originadas por el pecado original. El pecado es la transgresión de los mandamientos de Dios. La desobediencia hacia un Dios santo. El intento de ser autónomo en un mundo, el intento del hombre de ser autónomo en un mundo que fue creado para que él viviera bajo el cuidado providencial de Dios, a quien desea derrocar. Entonces, tenemos que enseñar, o la Biblia enseña claramente, que el hombre, por su naturaleza, vive en pecado, y que el deseo del hombre es ser autónomo y es contrario a los planes de Dios, que el deseo del hombre es contrario a la santidad de Dios, y que el hombre vive entonces alejado de Dios por causa del pecado. Esto es importante enseñar, ya que las ideologías actuales o las nuevas enseñanzas que se quieren enseñar, vaya la redundancia, en las iglesias, es mostrar que el hombre es bueno, y cuando la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que el hombre es pecador y que el hombre está apartado de Dios, y que ninguno de sus intentos es suficiente para agradar a Dios. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Y para esto entonces me lleva a la tercera enseñanza que da la Biblia, o el tema que da la Biblia, que es la promesa de un Salvador. La Biblia enseña sobre el pecado. Nadie puede acercarse a Dios ni conocer a Dios por causa del pecado. Pero la Biblia también nos da esperanza acerca de que la Biblia enseña sobre la promesa de un Salvador. Desde el primer pecado y la caída del hombre, no detuvo únicamente su ira y justo juicio, sino que por misericordia dio la promesa de un Redentor, alguien que restauraría la relación del ser humano con Dios. Génesis 3:15: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. El tema de la salvación aparece ya en Génesis 3:15, en la promesa de que descendía o simiente de la mujer le aplastaría la cabeza a la serpiente. Este es el protoevangelio, el primer resplandor de una salvación que vendría por medio de aquel que restauraría al hombre a la vida. Entonces, el hombre es pecador, pero la Biblia también enseña que en Cristo Jesús tendríamos a un Salvador. Y desde Génesis 3:15, conocido como el protoevangelio, vemos la promesa de un Salvador. En el momento, inmediatamente en que Adán y Eva cometieron el pecado y fueron destituidos de la gloria de Dios, inmediatamente Jesús, por su gracia, por su misericordia, proveyó de una esperanza para que pudiéramos descansar en que habría un Salvador. Y esa promesa se cumple en Cristo Jesús. La Biblia durante el Antiguo Testamento enseña de la promesa de este Salvador, y lo vemos cumplido ahora en nuestras vidas en Cristo Jesús, solamente por su gracia. Y el último tema que yo quiero hablar de este panorama general es sobre la consumación del plan divino. La Confesión de Fe de Westminster, en el capítulo 32, la sección 2, habla lo siguiente: el propósito por el cual Dios ha establecido este día es para la manifestación de la gloria de su misericordia en la eterna salvación de los elegidos. En aquel entonces los justos entrarán en la vida eterna y recibirán aquella plenitud de gozo y refrigerio que procede de la presencia del Señor. La consumación de este plan divino, de la promesa de un Salvador, pero que también nosotros seremos glorificados, resucitados, restaurados en un cuerpo nuevo, y podemos disfrutar de la presencia eterna de Dios. Apocalipsis 21:4 dice: Él enjuagará toda lágrima de sus ojos,
y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y esta enseñanza es importante que se muestre a las iglesias para que las personas tengan esperanza en Cristo Jesús. Les mando un fuerte abrazo, espero que haya sido claro y Dios los bendiga.